El Arca de la Alianza se halla en España, en una gruta sellada conocida por mí, estudiada, analizada y conocida por mí, como otros descubrimientos, ya que soy generalmente popular en Internet por mis descubrimientos sensacionales. El conocer donde rocas artificiales con marcas, código de barras y gigantes dentro en perfecto estado de conservación. El conocer dónde está la cueva de Hércules y la mesa de Salomón y un cronovisor, o mesa de Salomón conocido comúnmente, una nave de Salomón y muchas más otras cosas. El Arca de la Alianza fue construida en el año 1513 antes de la Era Común por Moisés, en el monte Sinaí, abajo. Moisés, el profeta Moisés, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ejecutó plagas milagrosas. Abrió el Mar Rojo, ejecutó a Faraón y al ejército egipcio, disolviendo y destruyendo la primera potencia mundial egipcia, e introdujo en el desierto al pueblo de Israel y una compañía mixta de egipcios que también se unieron al pueblo de Israel. Allí los educó, los dio leyes, mandamientos, hizo milagros con maná y con codornices, con aceite y muchas otras más cosas. De tal manera, dicen las Sagradas Escrituras, que entre los múltiples milagros que Dios ejecutó con Israel en el desierto, fue que durante 40 años sus ropas, sus sandalias, sus vestimentas no se deterioraron ni se rompieron. Un milagro inverosímil, pero lo dicen las Escrituras, que sí fue. Moisés hizo varias cosas, aparte del arca. Moisés hizo un candelabro, una tienda de campaña, porque en principio el Arca de la Alianza iba siempre transportada por los levitas con una lona azul cubriéndola y dentro de una tienda de campaña. Habría un candelabro, habría unas mesas para sacrificios, para panes, etcétera, etcétera. Había muchas más cosas aparte del Arca de la Alianza, y en el Arca de la Alianza se introdujeron las dos tablas de la ley. Las primeras originales las rompió Moisés, hizo unas segundas tablas, y luego también introdujeron una cerámica, un vasito de cerámica con restos de maná, que fue el alimento de los israelitas durante 40 años. El maná era semejante, como dijéramos, panecillos como de miel, como algo como si fueran pastelitos de crema. Y con este maná podían cocinar y hacer diferentes alimentos, aparte que les dio codornices, millones de codornices continuamente, y muchas más otras cosas. Pero el tema del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza fue llevada durante siglos por levitas y siempre en una tienda de campaña. Y el Arca de la Alianza hacía posible que los israelitas, siempre que eran fieles, sacaban el arca y conseguían ganar batallas. Siempre. No porque fueran guerreros o fuertes o más técnicamente preparados, sino por el arca. El arca hacía posible eliminar miles o millones de enemigos. El Arca de la Alianza, en principio, la podían tener solo los israelitas. Hay ciertos escritos, por ejemplo, en la primera carta de Samuel, creo que es en el capítulo 3, entonces dice que los filisteos robaron el arca en una de las guerras por la infidelidad del pueblo de Israel. Cada vez que eran infieles, idólatras, apóstatas, el arca ya perdía el favor de ayudar al pueblo de Israel y la robaron los filisteos. Pero ocurre que los filisteos, al tenerla a ellos en su poder, empezaron a cundir de pestes, hemorroides, terror, ratas. O sea, fue un terror, un pánico, una peste de tal magnitud que la tuvieron que devolver rápidamente por terror a ser eliminados completamente como los egipcios. Durante muchos siglos el arca estuvo dentro de un templo que hizo Salomón. Pero llegó el tiempo en que el pueblo de Israel
degeneró de tal manera que fue traído a Babilonia como esclavos por su rebelión, también anteriormente a Siria, con los medopersas, con los griegos, con los romanos y con la angloamericana. O sea, los israelitas fue de tal manera el deterioro moral y religioso que fueron despreciados completamente por el propio Creador, de tal manera que el arca fue arrebatada y traída en seguridad debido al miedo, a la prevención de que Dios había castigado al pueblo de Israel y iban a quemar el templo varias veces, donde estaba el arca. Una vez los babilonios, en el año 607 ante la era común, quemaron el templo por orden de Dios. O sea, y el arca ya no estaba allí. El arca fue traída a España, a Tarsis en seguridad, hasta el tiempo del fin. Y segundamente y últimamente fue deshecho el pueblo de Israel en el año 70 de la era común, debido continuamente a la rebelión, a la inmoralidad, a las discordias, a la poca fe. Ya no había arca. Y el templo fue destruido y quemado completamente por los romanos en el año 70 de la era común. El general Tito mandó destruir, quemar el templo. Se llevaron más de 1 millón de esclavos a todas partes de la tierra, como Dios había predicho ya en tiempos de Moisés, que la desobediencia haría posible que les llenaran de peste, odio, persecución y les esparciría por todo el planeta. Y así sucedió. Y ya el arca no había protección para hebreos ni para nadie. Y el arca estaba en seguridad en una zona de España conocida por mí y estudiada, en una gruta que saldrá pronto en breve. Hoy en día no hay pueblo de Israel en el cual tenga un templo, no hay templo, no lo podrán hacer nunca, porque quieren hacer un templo los israelitas, pero no tienen el arca. Aparte de eso, no tienen la protección de Dios, no es más el pueblo de Dios. Incluso no hay en los judíos, no hay forma humana imposible, porque es algo sobrenatural, que ningún judío, y hay millones de ellos por todo el mundo, pueda definir él o cualquiera de qué tribu era. Había 12 tribus, pero nadie puede decir yo era de Dan, de Isaacar, o de Rubén, o de José. Ninguno. Tampoco hay levitas que puedan llevar al arca, porque solo los levitas la llevaban. No hay templo, no hay rituales donde puedan hacer una vez al año el sacerdote la entrada en el Santísimo y hablar con Dios. No existe pueblo alguno ya. Existen judíos, sí, pero en parte de esos judíos mezclados. O sea, no existe el judío puro ya. Durante siglos y siglos se mezclaron con las naciones durante 2000 años y no existe el judío puro, digamos, de origen natural de Abraham. Aparte que Abraham, por cierto, tuvo como primogénito no a Isaac, tuvo a Ismael. O sea, Abraham era, la historia en relación con el arca, de que tenía 100 años y Sara 90, su esposa. No podía tener, ella estaba impotente, no podía tener hijos, y Abraham muy viejo. Y entonces Sara, dice la historia, le dio como esposa, no como esclava ni concubina, esposa, Agar, una esclava egipcia que tenía Sara, a ver si podía tener hijos con ella. Y efectivamente tuvo un hijo, Ismael, que llegó a ser el padre de los islamistas, o sea, de la raza y del Islam, vamos, del mundo entero. Y más tarde, por una obra milagrosa, después, años después, Dios abrió las facultades físicas de Sara, su esposa, y tuvo un hijo, Isaac, por el cual vinieron las 12 tribus de Israel. El Arca de la Alianza está en España. Pero el Arca de la Alianza, al no haber pueblo de Israel, aunque hay templos ya, uno construido en Brasil por una organización religiosa, a modo de museo, y los judíos jamás podrán construir un templo. Ellos, en su testarudez, quieren construir el templo en el lugar explícito donde estaba originalmente, el antiguo templo de Herodes. Pero la mitad de esa zona la cubre la cúpula de roca un mosé islamista. Y los islamitas no van a ceder destruir su templo para construir otro templo a modo de museo, como hacen en el Brasil, ¿no? Nunca lo van a consentir. Y entonces no podrán construir nunca el templo. Pero aunque lo construyeran, no tienen Arca de la Alianza, porque está en España. Y el Arca de la Alianza es inaccesible para cualquiera.
El Arca de la Alianza pertenece a la entera humanidad. O sea, es patrimonio, como muchas otras cosas que no se quieren hacer públicas. Habló anteriormente de la mesa de Salomón, la cueva de Hércules y una nave de Salomón, que fue la que llevó el arca a España, y una de las naves de Salomón que traía oro de Ofir de España hacia Israel. Durante 40 años, cada 3 años hacía viajes desde un puerto Etzion Geber, al sur de Israel, hacia Tarsis, a España, y traía oro de Ofir, toneladas. Bueno, la última nave la dejó, que llevó el Arca de la Alianza, la dejó de testimonio, cargada de oro de Ofir en una ruta conocida por mí, en España. El Arca de la Alianza pertenece a toda la humanidad. Es el Arca de Dios. Pertenece al mundo entero. Porque Dios hablaba para el mundo entero. O sea, es la raza humana la creación de Dios. Y el Arca de la Alianza, al no tener ya su propósito original de socorrer al pueblo de Dios, hoy tiene otro propósito. Es para hacer ver al mundo entero lo que sucedió desde un mismo principio, puesto que Moisés mismo, aparte de construir el arca y otros accesorios y escribir libros proféticos, fue el que escribió el Génesis, hablando de la creación de Dios en el Edén, Adán y Eva y todo lo que sucedió, la rebelión de los ángeles, todo aquello. El Arca de la Alianza saldrá. Pertenece a la entera humanidad. No pertenece ni a Israel, ni a Egipto, ni a Norteamérica, ni a Inglaterra, ni a Alemania, ni a ningún sitio. Es el Arca de la Alianza, un instrumento sagrado de Dios, saldrá para toda la humanidad. Y cuando salga del Arca de la Alianza, acabará con muchos y múltiples conflictos humanos debido a fanatismos religiosos que con armamento y con odios y con atentados terroristas no se puede acabar. Es imposible acabar. Pero una cosa, el Arca de la Alianza, cuando se abra y se muestre en los museos del mundo, puesto que la idea mía es que un museo cualquiera se ponga en contacto conmigo, un director de museo competente, y podamos sacar el arca para que en una idea de tenerla siempre en exposición, cada año o cada 3 años, en un museo diferente de todas las partes de la Tierra. Hay miles de museos. Pues en museos arqueológicos, empezando quizás por España, 3 años, luego en Berlín, luego en Londres, luego en Egipto, luego en Norteamérica, y será un objeto sagrado, sobrenatural, que acabará definitivamente con los conflictos del mundo, este terrorismo tan agresivo que ya está sucumbiendo y aterrorizando a la entera raza humana. Muertos por todas partes, terror, atraso, ignorancia, miedo y ya conflictos que pueden llevar a la humanidad a una tercera guerra mundial para destruirse unos a otros. El Arca de la Alianza es un objeto sagrado de Dios. Cumplirá su función final. Así que saldrá cualquier director de museo competente que se ponga en contacto conmigo, si es posible en España, y haremos un arreglo para llevar una expedición, sacar el arca y empezar esta obra descomunal increíble de acabar con las guerras y el fanatismo religioso definitivamente, cuando el Arca de la Alianza sea presentada y sea vista por toda la raza humana. Un fuerte abrazo a todos.